Título: Modelo atómico de Dalton, los fundamentos de la química moderna. El modelo atómico de Dalton, propuesto por el químico británico John Dalton a principios del siglo XIX, marcó un hito crucial en la evolución de nuestra comprensión de la materia y la química. Este modelo es considerado el punto de partida de la teoría atómica moderna y sienta las bases para todas las investigaciones posteriores en química y física. En este extenso texto, exploraremos en detalle el modelo atómico de Dalton, sus principios fundamentales y su impacto en la ciencia. Introducción. En el siglo XIX, la química era una ciencia en constante evolución, pero aún no se comprendía completamente la naturaleza de la materia y las reacciones químicas. Fue en este contexto que John Dalton, un científico autodidacta de origen británico, presentó su modelo atómico en su obra Una nueva teoría de la química en 1808. Su enfoque revolucionario consistió en considerar la materia como formada por partículas indivisibles llamadas átomos. A continuación, exploraremos los principios clave de este modelo y cómo revolucionó la química. Principios fundamentales del modelo atómico de Dalton. 1. Átomos como unidades indivisibles. El primer principio fundamental del modelo atómico de Dalton sostiene que la materia está compuesta por átomos, que son partículas indivisibles e indestructibles. Dalton argumentó que los átomos son las unidades más pequeñas de la materia y que no se pueden dividir en partículas más pequeñas mediante procesos químicos. Esta idea fue una desviación significativa de las teorías anteriores que sugerían la divisibilidad infinita de la materia. 2. Átomos de un elemento son idénticos. Dalton postuló que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en términos de masa y propiedades químicas. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno son iguales en masa y comportamiento químico, y esta característica distingue a un elemento de otro. Esta idea sentó las bases para la clasificación de elementos químicos en la tabla periódica, desarrollada más tarde por Dmitri Mendeleev. 3. Átomos se combinan en proporciones fijas. Uno de los aspectos más destacados del modelo atómico de Dalton es la idea de que los átomos se combinan entre sí en proporciones fijas y sencillas para formar compuestos químicos. Por ejemplo, Dalton propuso que una molécula de agua siempre está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno en una relación de 2:1, lo que conocemos como la fórmula química del agua, H2O. Esta observación fue crucial para entender las leyes de las reacciones químicas. 4. Ley de la conservación de la masa. El modelo atómico de Dalton también está vinculado a la ley de la conservación de la masa. Dalton argumentó que en una reacción química, la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Esta idea fue confirmada experimentalmente y se convirtió en una de las leyes fundamentales de la química moderna. Experimentos que respaldaron el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton no fue simplemente una teoría sin fundamentos experimentales. Dalton proporcionó evidencia sólida para respaldar sus ideas, a través de experimentos y observaciones detalladas. Aquí hay algunos de los experimentos y observaciones clave que respaldaron su modelo. 1. Ley de las proporciones múltiples. Uno de los experimentos más influyentes que respaldaron la teoría de Dalton fue la ley de las proporciones múltiples. Dalton observó que cuando dos elementos forman varios compuestos entre sí, la masa de uno de los elementos en esos compuestos puede estar en relación con la masa del mismo elemento en otros compuestos en relación de números enteros pequeños. Esto fue una confirmación sólida de su idea de que los átomos se combinan en proporciones fijas y simples. 2. Ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas, también conocida como ley de las proporciones constantes, fue otra observación experimental que respaldó la teoría de Dalton. Esta ley establece que un compuesto químico dado siempre contiene los mismos elementos en las mismas proporciones, por masa. Por ejemplo, el agua siempre tiene una relación fija de hidrógeno a oxígeno en términos de masa, lo que es consistente con la idea de átomos que se combinan en proporciones definidas. 3. Experimento de la ley de conservación de la masa. Para respaldar su afirmación de que la masa se conserva en las reacciones químicas, Dalton realizó experimentos cuidadosos en los que midió la masa de los reactivos antes de una reacción y la masa de los productos después de la reacción. En todos los casos, encontró que la masa total se mantenía constante.
lo que confirmaba su teoría de que los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química. 4. Experimento de la ley de la proporción de volúmenes. Dalton también investigó las relaciones entre los volúmenes de gases en una reacción química. Descubrió que cuando los gases reaccionan entre sí, lo hacen en relaciones de volúmenes simples que pueden expresarse como relaciones de números enteros pequeños. Esto apoyó aún más su teoría de que los átomos se combinan en proporciones fijas y proporcionó una base para el desarrollo posterior de la teoría cinética de los gases. Legado y relevancia actual. El modelo atómico de Dalton tuvo un impacto profundo en el campo de la química y sentó las bases para el desarrollo de teorías y modelos más avanzados en la física y la química modernas. Aunque algunas de sus ideas originales han sido revisadas y refinadas a lo largo de los años. Su concepto fundamental de que la materia está compuesta por átomos indivisibles sigue siendo fundamental en la química moderna. Además, el modelo atómico de Dalton proporcionó un marco conceptual que permitió a los científicos entender y predecir el comportamiento de las sustancias en una amplia variedad de situaciones, desde reacciones químicas hasta la formación de compuestos complejos. Conclusiones. En resumen, el modelo atómico de Dalton fue un punto de partida crucial en la historia de la química. Las ideas de Dalton sobre átomos indivisibles, proporciones fijas en las reacciones químicas y la conservación de la masa sentaron las bases para nuestra comprensión moderna de la estructura de la materia y las leyes que gobiernan las reacciones químicas. A pesar de las revisiones y desarrollos posteriores en la teoría atómica, el legado de Dalton perdura como uno de los pilares fundamentales de la química. Este modelo no solo revolucionó la ciencia en su época, sino que también allanó el camino para futuras investigaciones y descubrimientos en la química y la física, sentando las bases para la comprensión de la estructura atómica y molecular que es fundamental en campos tan diversos como la química, la biología y la física de materiales. Espero que este extenso texto haya proporcionado una comprensión profunda y completa del modelo atómico de Dalton y su importancia en la ciencia. Si deseas obtener más información o explorar algún aspecto en particular en detalle, no dudes en buscar recursos adicionales o hacer preguntas específicas. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal. Gracias.